Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es candil que ilumina en medio de la oscuridad, y es la palabra que guía a toda la comunidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca. Muy buenas tardes, amigos y amigas, hermanas y hermanos. Bienvenido a este su programa Hablemos de Biblia y Espiritualidad. Hoy este programa es grabado. Lamentablemente no vamos a poder recibir llamadas ni comentarios así por las redes. Claro, por las redes también, pero solo en audio estamos porque, bueno, yo estoy en una actividad con la gente del Colegio Loyola de acá de Dajabón. Como ustedes saben, también trabajo en el Loyola y, bueno, como acompañante espiritual en las actividades tengo que hacer acto de presencia, pero este programa no deja de transmitirse. Y aquí tenemos el tema interesante, súper interesante, con el que la semana pasada nos deleitábamos, que era esa continuación sobre los sacramentos. Y si ustedes recordarán, en una de las cosas que más insistimos era en todo esto sobre la manera como un sacramento, más que simplemente ver el acto, la manera como el ministro realiza el rito, es también asumir que es la forma, una forma en la que la iglesia asume una presencia especial de Jesús, un darse, el Padre Dios, por medio del Espíritu, para hacernos cuerpo, para que nosotros como iglesia, como comunidad cristiana, nos congreguemos siempre en torno a Jesús, porque todo sacramento tiene como centro a Jesús. Y esa manera es la que nosotros celebramos, que de una manera especial Él se hace presente en medio nuestro, para que le celebremos y asumamos su vida en la nuestra. Por eso nosotros insistimos tanto en que en verdad, como vamos a ver hoy, es válido bautizar, por ejemplo, o confirmar a los niños, a los adolescentes, pero que nada de esto tiene una manera, un significado importante o especial si no se asume el compromiso que conlleva un sacramento. En los adultos, la propia que recibe el sacramento como tal, y en los niños y niñas, padres y padrinos y la comunidad, que son quienes asumen la responsabilidad de educar a ese niño, esa niña, ese adolescente en la fe, en Cristo Jesús. Por eso, si cada sacramento, como nosotros también veíamos, nos habla y nosotros asumimos eso, ¿no? De que nos habla de Jesús, de que Él es el centro en cada uno de ellos y nos muestra esa presencia viva y real de Dios entre nosotros de manera especial, ¿no? En ese momento, en la celebración. Entonces, si nos llevamos de eso, un niño, una niña no puede identificar ni experimentar como tal esa experiencia porque es un niño y no sabe ni lo que le están haciendo ni lo que se está celebrando. Entonces, ¿por qué nosotros, y específicamente desde la Iglesia Católica, a los niños, a los adolescentes, a las niñas, se les administran algunos sacramentos? Por ejemplo, ¿por qué se bautizan y se confirman a los niños? Como decía yo al inicio, en la introducción, la responsabilidad de cumplir lo que manda un sacramento no es única y exclusivamente de la persona que lo recibe. Y es aquí donde nosotros tenemos que detenernos
y analizar en verdad quién es o quiénes son los responsables de la administración, no solamente de realizar el acto, sino de recibirlo y ponerlo en práctica en la propia vida de un sacramento. Por ejemplo, a un niño, a una niña, a un adolescente, se le pueden administrar varios sacramentos. El sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la confesión o la penitencia, el sacramento de la comunión o la Eucaristía y el sacramento de la unción de los enfermos. O sea, son 5 sacramentos. Como bien sabemos, en la Iglesia Católica tenemos 7 sacramentos, pero de esos 7, a los niños, niñas y adolescentes se le pueden administrar 5. Lo que acabo de decir: bautismo, la confirmación, la confesión, la comunión y la unción de los enfermos. Tanto el matrimonio como el orden sacerdotal, por supuesto que no pueden ser administrados a un niño o a un adolescente. Entonces, estos cinco sacramentos, nosotros como católicos asumimos que ningún sacramento es responsabilidad exclusiva de la persona a la que se le administra un sacramento. Y esto hay que explicarlo bien para bien entenderlo. Repito, nosotros como Iglesia Católica asumimos, aceptamos que ningún sacramento es responsabilidad exclusiva de la persona que los recibe, sino que la comunidad presente es la que en verdad también, ¿no?, es responsable, diríamos de esa manera, de la eficacia de que esa persona que recibe el sacramento, sea adulta, sea niño, pueda ejercer y aceptar los compromisos que cualquier sacramento pueda ofrecer, para que esa persona luego ponga en práctica en su propia vida ese testimonio de vida que debe dar como bautizado, como confirmado, no como la persona que ha recibido el sacramento, que no es más que ese seguimiento a Jesús y la práctica de sus valores. O sea, nosotros asumimos la comunidad presente, pero ahora bien, los testigos principales y responsables principales son, por decirlo así, los número 1. ¿Quiénes son? Precisamente los padres, padrinos, el ministro que también administra el sacramento. O sea, la comunidad, porque es el cuerpo de Cristo. Y el padrino, la madrina, el papá, la madre, ¿no?, el ministro, son aquellos, repito, junto con la comunidad, que están para que ese sacramento que se le ha administrado a un niño, a una niña, a un adolescente, tenga el efecto que quiere la Iglesia, que como ya decíamos, es ser presencia de Jesús, el seguimiento a Jesús. A eso es que lleva todo sacramento y por lo tanto a eso estamos llamados y llamadas todos y todas cuando recibimos un sacramento. Pero como ya hemos dicho, los niños, las niñas y adolescentes que reciben el sacramento, cualquiera que sea, tiene, por decirlo así, como el aval, el ejemplo de la comunidad y de sus padres, padrinos y el ministro que administra el sacramento, para poder entonces, desde su corta edad, desde su inocencia, entonces poder recibir el acompañamiento y la formación testimonial que debe tener para continuar su formación. El bautismo de niños y niñas en las Sagradas Escrituras también está presente, que muchas de las preguntas que hacen, gran parte, mucha gente es esa, pero en la Biblia no hay manera de nosotros demostrar que sí pueden ser bautizados los niños y las niñas. Pues miren, sí, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, hay evidencia de niños y niñas que sí fueron bautizadas. Y nosotros vemos eso de una manera también muy especial y muy particular. En realidad es
el momento, la ocasión que se presenta en la que toda la familia es bautizada y por lo tanto los niños no son una excepción. Cuando, por ejemplo, en cualquier escrito, y pongámoslo directamente en las Sagradas Escrituras, dice que toda una familia recibió ya sea el bautismo o cualquier, tenemos que incluir ahí a los niños. Entonces, esa es la manera en la que la Biblia muestra que en verdad los niños de esa familia que todas han recibido el bautismo, pues los niños de esa familia también los recibieron. Nosotros tenemos 3 pruebas o 3 citas bíblicas que nos muestran que una familia completa ha recibido el bautismo y con ella los niños. La primera está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Nos dice: por la noche Pablo tuvo una visión. Ante él estaba de pie un macedonio que le suplicaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Al despertar nos contó la visión y comprendimos que el Señor nos llamaba para evangelizar a Macedonia. Nos embarcamos a Tróade y navegamos rumbo a la isla de Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis. De allí pasamos a Filipos, una de las principales ciudades del distrito de Macedonia, con derechos de colonia romana. Nos detuvimos allí algunos días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a orillas del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Bueno, vemos aquí esta primera manera, ¿no?, en la que una familia completa, y como decimos, es la forma de mostrar que si es toda la familia, los niños presentes ahí y pertenecientes a esa familia también los recibieron. Otra cita bíblica importante es también en ese mismo capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, y ahora en el versículo del 25 al 34. Es una escena parecida. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas abiertas de la cárcel. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Les respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvará tú y tu familia. Así que le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y él, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia, aquella hora en la noche. Los había llevado a su casa. Allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. La misma escena, ¿no? Una familia completa que se bautiza y con ella los niños. Y la última cita bíblica es la de 1 Corintios 10 del 1 al 5, que nos dice:
Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron en el desierto. He leído estas 3 citas y he concluido con esta porque tiene algo especial que lo dice más claro aún, y es donde yo quiero llegar a ya recibir esa enseñanza fuerte de cada sacramento. Y es en esta cita, en esta última que acabo de leer, donde nos dice que recibieron el bautismo de la nube y del mar para que así fueran el pueblo de Moisés. Es decir, con ese bautismo, recuerden, esta cita bíblica hace alusión a la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pasando el Mar Rojo. Entonces, al pasar el mar, recuerden, se abrieron, ¿no?, de par en par, por decirlo así. El mar formaba 2 murallas, una a la derecha, otra a la izquierda, y el pueblo pasó por medio de estas 2 murallas y en tierra seca, ¿no? Una manera de mostrarnos que el bautismo, lo que hace, este tipo de bautismo, ¿no?, hace que ellos sean ya el pueblo de Moisés, es decir, el pueblo de Dios. Pues miren, con nosotros también, católicos, cristianos y todos los cristianos de toda denominación, cuando nos bautizamos, lo que hacemos es pertenecer a la iglesia en la cual me estoy bautizando. No es que yo voy a recibir el Espíritu Santo porque en ese momento es que Dios se me da, o que voy a ser hijo de Dios. No. El Espíritu Santo desde antes de nacer, porque es Dios que nos hace venir a este mundo. Y es su Espíritu el que nos da ese aliento de vida, ¿no?, para venir. Y es Dios mismo quien nos mantiene vivo, quien quiere que vivamos y que estemos bien. Es decir, su bendición siempre la tenemos. El bautismo lo que hace es darnos pertenencia, hacernos parte de este cuerpo que formamos con Cristo a la cabeza y que cada iglesia asume. Entonces, es bueno que nosotros en los sacramentos veamos eso, presencia de Dios y pertenencia a Él. Y por eso es nuestra insistencia. Y esto es algo muy delicado para nosotros decirlo, porque puede ser también malinterpretado, pero con la mejor intención lo decimos. No se puede o no se debe ni bautizar, ni confirmar, ni celebrar ningún sacramento si no estamos dispuestos a nosotros continuar de la mano con el Señor en la comunidad en la cual yo me bautizo. Si yo no voy a pertenecer activamente a una iglesia, entonces ¿para qué me voy a bautizar? ¿Por qué? Porque el bautismo es pertenecer. Y nadie que quiera pertenecer a algo activamente va a hacer una cosa y después no volver. Al contrario. Por ejemplo, en estos casos que nosotros leímos de estos bautizos familiares que incluían a los niños, las citas bíblicas que leí, la familia completa implica también que los niños y por consiguiente, ¿no?, esa responsabilidad de toda la familia de que esos niños siguieran las directrices de la vida en Cristo. Es decir, lo más importante aquí es asumir la responsabilidad que se asume, valga la redundancia, como familia y hoy en la iglesia como comunidad. Bautizar, confirmar, hacer las veces de yo querer que alguien asuma un compromiso en la iglesia es por medio a un sacramento. Ahora, es un compromiso, porque no es para estar ahora muy bonito y todo chévere y celebrando y después ya no vuelvo a la iglesia, después no vuelvo a insistir, así es un niño, una niña, llevarlo a la iglesia. Entonces, ¿para qué?
No hay que ser supersticioso de que no, que este niño hay que bautizarlo para que se le quite esto. No, miren, no, el bautizo no provoca nada de eso. Lo único es pertenencia. Y si no estoy dispuesto ni a llevar al niño, a la niña, al adolescente, después de un sacramento, ya sea del bautismo, de la confirmación, de la primera comunión, entonces ¿para qué? Porque eso no es lo que importa, sino el seguimiento a Jesús. ¿Por qué? Porque el bautismo aquí, desde esta cita, todavía sigo con ella, no es solo el momento del rito, como vimos, es también importante el rito, la celebración, pero importante es el proceso de toda una vivencia comunitaria, ¿no? De disponibilidad, de compromiso y dedicación para ser como Jesús, tanto de quien recibe el bautismo, en este caso el adulto, como de quien presenta a quienes se van a bautizar como niños, es decir, tanto la comunidad como sus padres y padrinos. Y yo me pregunto, ¿y qué nos dice eso hoy a nosotros? ¿Cómo tratamos nosotros los sacramentos? A veces vemos que es más como un acto única y puramente social, y para que vean que mi familia es cristiana, para que vean que yo puedo, que yo esto, que yo lo otro, pero no con la conciencia de verdaderamente asumir que es un compromiso que estamos aceptando y firmando ahí para que ese niño, esa niña o el adulto, ¿no?, que estoy bautizando pueda cumplir luego con lo que de verdad un sacramento invita a alguien. Aquí, en este caso, ¿no?, de nosotros como cristianos, como cristianas y bautizados, ¿no?, asumidos en la iglesia, la invitación en esto es a no crear ese fanatismo por el bautismo, por ejemplo, de los niños. ¿Por qué es un fanatismo? Bueno, porque es bueno y recomendable bautizar verdaderamente a los niños para que desde pequeños puedan comenzar a vivir en el amor fraterno de la comunidad cristiana y así a asumir entonces este compromiso desde las posibilidades que como niños pueden tener, es decir, en la catequesis, participando en las celebraciones litúrgicas de la iglesia y conociendo el camino en la comunidad, ese camino que les va a llevar, le va a conducir a Cristo. Pero de nada sirve, como yo decía, el bautismo a los niños si los adultos no somos capaces de enseñarle con el ejemplo de la propia vida. Yo no hago nada, señores, con llevar a un niño, una niña, ya sea mi hijo, mi hija o mi ahijado, mi ahijada, llevarlo a la iglesia, bautizarlo o confirmarlo y después ya salimos de eso. Esa insistencia, ¿no?, que hacemos los sacerdotes, los ministros, señores, esto no es salir de esto, es entrar. Entonces, si usted no está dispuesto a entrar en ese compromiso, no lleve al niño a bautizar, deje que cuando él sea grande, entonces lo decida. Pero si usted lo lleva a bautizar como padre, como padrino, es porque usted está diciendo, yo voy a acompañar en el proceso de conocer a Jesús y practicarlo en la propia vida a este niño. Si usted no lo hace, entonces eso no vale de nada. En este sentido, la principal responsabilidad y el más importante significado es la pertenencia activa en la comunidad, que es el cuerpo de Cristo, como hemos dicho tantas veces, y la responsabilidad que todos tenemos que asumir como órganos que somos, cada uno, funcionales e importantes, ¿no? Y en esto todos somos responsables y de ahí es de donde parte, ¿no?, la posibilidad y la funcionalidad de que los niños sean bautizados en la iglesia. Si no es a partir de ese querer, de ese deseo de yo asumir compromiso y cumplirlo, entonces no vale de nada bautizarlos, porque la iglesia no es un club en el que yo tengo mucha gente ahí y paga una cuota y ahí yo lo tengo y ya, no importa si va o no va, lo importante es que sean miembros. La iglesia no es así. La iglesia
es aquella institución religiosa, espiritual, como querramos, ¿no? Pero que sobre todo invita a la persona a ser como aquel que la fundó, como aquel que buscó la manera de que en comunidad viviéramos de tal manera que hiciéramos presente el reino que Él vino a proclamar en medio nuestro. Todo sacramento lo que busca es que cada uno reconozca a Jesús como su Dios, como su Señor, y le siga. Y aquellos que no lo pueden hacer, como los niños, no por ser infantes, no por no tener esa conciencia, entonces la responsabilidad es de los padres y padrinos y la comunidad. Y si no se va a asumir, entonces tranquilo, que ese niño, como muchos creen, ay, si muere que se vaya al limbo. No, eso es mentira. El limbo no existe. Lo que sí existe es la comunidad que está para dar buen ejemplo a ese niño de ir conociendo a Jesús en el proceso de vivir en comunidad, lo que los adultos ya conocemos. Entonces, por el testimonio de nuestra vida y por las enseñanzas que le podemos dar los adultos, entonces ahí sí. Por lo tanto, lo recomendable es que si no se tiene, y esto lo repito con mucha insistencia, porque de nada sirve tener bautismos, confirmaciones, sacramentos en general vacíos. Y son vacíos cuando no se asume la responsabilidad. Como decía, lo recomendable es que si no se tiene la intención pura y sincera de asumir esa responsabilidad de educar y acompañar a los niños en la fe después de ser bautizado, pues es mejor postergar ese bautizo para que cuando se tenga conciencia, ¿no?, de esa responsabilidad, entonces se deba asumir ese compromiso sacramental, tanto para quien lo va a recibir, es decir, cuando sea consciente, grande, como para quien los lleva, padres y padrinos, que sean conscientes de esa responsabilidad y la quieran y puedan asumirla. Eso es lo más importante en un sacramento. Vamos, señores, a hacer una pequeña pausa, a escuchar esta hermosa canción que nos habla también de ese compromiso y de esa manera de nosotros querer asumir, ¿no?, esto que recibimos por gracia, ¿no?, y que esto sea para nosotros esa forma de recibir a Cristo en nuestras vidas para luego testimoniarlo en otros, para que puedan y quieran reconocer a Jesús, seguirle y ser como Él en su vida cotidiana. Él es mi siervo, a quien sostengo, es mi elegido, mi predilecto, mi Santo Espíritu, sobre él he puesto, para que al mundo traiga el derecho. Él es la alianza que atrae a las gentes, libra cautivos, sana invidentes, su luz disipa cualquier tiniebla, todos los pueblos por él se encuentran. Él es mi Hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él es mi Hijo. Jesús viniendo de Galilea pidió el bautismo a quien dijera: mirad que viene, y en sus sandalias yo no soy digno de desatarlas. Y en aquel río
se bautizaba, se abrían los cielos y el Padre hablaba, porque su reino ya se iniciaba. En Jesucristo Dios se nos daba. Él es mi Hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él es mi Hijo. Jesús Cordero y hermano nuestro, eres camino que lleva al cielo. Por ti Dios Padre es Padre nuestro, si practicamos tu amor fraterno. Incorporados por tu bautismo, somos tu iglesia, tu cuerpo Cristo, que con la fuerza del Santo Espíritu tu luz llevamos, luz que es Dios mismo. Él es mi Hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él es mi Hijo, Él es mi Hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él es mi Hijo. Bueno, seguimos aquí, queridas amigas y amigos, en este su programa Hablemos de Biblia y Espiritualidad, y como hemos estado diciendo, un programa que hoy es grabado por responsabilidades, ¿verdad? Pero nunca dejamos de ofrecer compartir y estas enseñanzas que sentimos que la gracia de Dios nos da para compartirla. Y como hemos estado hablando, ¿no? Esa responsabilidad de cada sacramento, de cada manera de nosotros reconocer esa presencia viva, real y activa de Jesús en ese momento, pero que es una invitación a practicarlo entonces en comunidad, buscando hacer en todo lo que Él haría para la edificación de su reino. Y todo esto, ¿no? Debe ser visto, como hemos dicho, y entendido por lo que desde el principio hemos estado explicando. El bautismo lo que hace es incorporarnos a la iglesia, hacernos parte de ella y como miembros que podamos entonces ejercer la función que debamos con responsabilidad y disponibilidad. Responsabilidad cuando hay conciencia y disponibilidad igual. Ahora, con los niños y niñas que hemos estado insistiendo, esa responsabilidad y disponibilidad es por el ejemplo que padres, padrinos y la comunidad entonces le dan a esos niños. Nadie forma parte, que de esto también hemos estado hablando y mostrando, ¿verdad? Nadie forma parte de una institución si no es para participar activamente en ella. Es decir, beneficiarse de lo que ofrece, de lo que aporta, para que cada día sea una mejor entidad. O sea, que me ofrezca bienestar a mí y a los demás miembros. Entonces, si nadie forma parte de una institución y no es para bien propio de la misma institución, entonces, si no estoy dispuesto a eso, ¿para qué voy a pertenecer a ella? En esto es que consiste el compromiso del cual hemos estado insistiendo de los bautizados en la iglesia. Es decir, debe entenderse y asumirse como un dar y un recibir. Eso sí, con cuidado, porque esto no significa que es como un negocio con Dios, de que yo le doy y Él me da. Yo le prometo, cumplo y Él tiene la obligación entonces de responderme. No es así. Es más bien un recibir
los beneficios que la propia iglesia, es decir, la comunidad me ofrece, y a la vez sentirme responsable con mis aportes humanos, ¿no? Limitados, pero son mis aportes humanos, de que juntos, como comunidad cristiana, trabajemos por un mundo mejor y la edificación del reino de Dios. Es por eso que todo bautizado, y aquí bautizado como el primer sacramento de iniciación, ¿verdad? No es solamente el bautismo, sino todos los sacramentos, pero como el bautismo es el primer sacramento que toda persona debe recibir, decimos esto: todo bautizado debe sentir que la iglesia cuenta con él, con ella, que su participación es importante y que como instrumento de Dios tiene un quehacer necesario para el funcionamiento del cuerpo, que entre todos formamos, del cual Cristo Jesús, como hemos dicho tantas veces, es la cabeza. Entonces, todos nosotros ya bautizados en nuestra iglesia, en cualquiera que sea, no somos cualquier cosa para la institución, sino que somos miembros importantes porque tenemos una responsabilidad, un quehacer para que nuestra iglesia sea completa. Sin mí, mi iglesia no está completa. Sin mi aporte, desde lo que recibo de Dios, si mi aporte no lo pongo a la disponibilidad de los demás, entonces hay algo que falta. Por lo tanto, esto es una forma de yo asumir que de verdad mi institución cuenta conmigo, porque cada miembro necesita de mí, como yo necesito también de los miembros, de los demás que forman mi iglesia, mi forma de practicar esa fe en la cual yo me he bautizado. Entonces, es importante que nosotros tengamos esto tan pendiente, de que cada sacramento lo que busca es que nosotros nos identifiquemos con Cristo de tal forma que querramos, señores, ser ejemplo como Él para los demás. Si yo no digo como miembro de una iglesia y ya con sacramentos, ¿no?, de ella asumido, si yo no pongo en práctica eso, no estoy haciendo nada. Y ese bautizo, esa confirmación o la primera comunión o todo lo que yo pueda hacer, si no tiene ese efecto de yo pertenecer y poner en práctica lo que he recibido, no me vale de nada, no me sirve. Esto puede ser, como yo siempre digo, asumido como un chiste, una cuestión, pero miren, no es chiste, porque hay muchos de nosotros que creen en eso, y que si no es así, no, que yo voy a bautizar a este muchacho para ver si este espíritu, porque este muchacho como que tiene un espíritu y no está tranquilo, y lo voy a bautizar a ver si se tranquiliza. Miren, no, ese no es el efecto del bautismo. Ese muchacho es jodón, él va a seguir jodiendo siempre, y vamos a hacer, o sea, no, que señores, como que este muchacho no duerme de noche y uno oye una cosa que cae en el 5 y entonces es una bruja, vamos a bautizarlo. Miren, la bruja, la pobre, la situación está tan mala que hasta las brujas se acabaron. Daniel, las brujas se acabaron, ya no hay bruja. Ya no hay bruja que se chupe, muchacho. Entonces, repito, aunque se oiga como chiste, no es un chiste. Nosotros como cristianos y cristianas no podemos estar creyendo que algo en la iglesia tiene un supuesto efecto que no es real. No. El bautismo no te va a librar de nada de eso, porque eso no es. Lo que hace el bautismo es hacernos más fuertes, eso sí. ¿Ustedes saben por qué? Porque nos hacemos uno con Cristo, desde lo que somos como comunidad, como iglesia, y con los demás, bueno, pues formamos parte de ese cuerpo, y ahí sí somos fuertes, ahí sí estamos protegidos por todo, porque es el amor, es la presencia de Dios que viene a mí, y al venir a mí me hace parte suya. Y si soy parte de Cristo, si soy parte de Dios, entonces Él está siempre conmigo. Y esa es la conciencia que todas y todos debemos tener ante cualquier sacramento. No es un relajo. Esto no es que yo lo voy a hacer para esto, para lo otro y para figurear. No, miren, no. No, que después que es una fiesta, y a veces la fiesta es más importante
que en el sacramento en sí. Y no, miren, no puede ser así. Hay gente que he visto yo que en la iglesia están intranquilos y a veces hasta salen ya desesperados porque acabe todo. ¿Para qué? Para irse a la casa a fiesta o a otro lugar. Entonces, ese es lo que te mueve para tú en verdad bautizar o confirmar o que tu hijo, tu ahijado haga la primera comunión. Si es eso, entonces no tiene valor. Porque tu niño, tu niña o la persona que tú bautices no es como el trofeo que tú puedas exhibir con orgullo para decir esto es mío y esto lo provoqué yo. Un bautismo, una confirmación, ningún sacramento es eso. Te hace pertenecer a esta institución que es tan importante, tan especial, y te hace a ti partícipe del deseo de Jesús, de que el mundo sea mejor, de que las cosas vayan de una manera más saludable para todos, en el que haya justicia, en el que haya paz, en el que haya comprensión, en el que haya perdón. Toda persona que recibe un sacramento son los valores que tiene que practicar, porque es la vida de Jesús en él, en ella. Y desde ahí entonces buscar, siendo como Él, hacer presente el reino de Dios. Entonces, en la medida en la que nosotros vamos viviendo esta invitación de Jesús, ¿cómo tú, como yo, cómo nosotros nos comportamos ante este ofrecimiento de la iglesia de un sacramento? ¿Es para salir de eso? ¿Es para que yo pueda decir con mucho orgullo, ya mi hijo, mi hija está bautizado, confirmado, o la ropa que le pongo ese día y todos nos vestimos de blanco y esto y lo... Eso es lo que te mueve a que en verdad un sacramento sea dado a tu ahijado, tu hijo, o es simplemente como figureo. O, como decía una vez una persona, que gracias a Dios experimentó después una transformación muy bonita, pero ella decía, no, es que esta es la costumbre de la familia, bautizar a todos chiquitos. Miren, ningún sacramento puede ser asumido como una costumbre porque sí. No, esto es un compromiso en el que yo me comprometo a educar en la fe a aquel o aquella que yo estoy llevando para que reciba en la iglesia ese sacramento. Y si yo no puedo hacerlo, pues mire, tranquilo, no lo haga. Que ese niño, esa niña, no le va a pasar nada ni va a estar desprotegido. No, no. Lo que hace el bautismo, en definitiva, es darnos esa pertenencia a la iglesia, como hemos insistido, y seguiremos insistiendo, porque es que es lo que debemos entender para bien ejercer nuestro quehacer como cristianos, cristianas en la iglesia y buscar una eficacia correcta de lo que son los sacramentos en cada una de nuestras instituciones. ¿El bautismo nos da pertenencia? Sí. ¿Y nos da conciencia para nosotros saber cómo debemos ser y actuar? Sí. Y esa forma es la que los adultos estamos llamados a enseñar a los niños y niñas que son bautizadas y bautizados en nuestra institución, porque solo nosotros y la comunidad somos lo que debemos ser, esa presencia de Cristo para ellos. No para obligarlos, no para buscar la manera de que sean como nosotros, no, para instruirlos, para enseñarlos quién es Jesús y cómo actúa Él por medio de su palabra, y que por el ejemplo de mi vida sea que ellos se convenzan, porque que eso es lo mejor también que nosotros podemos hacer. No es hablando duro, no es instruyendo de tal forma que yo le tenga que decir, mira, que tienen que ser así, que tienen que esto, que tienen que lo otro. No, señores, no es así. Una vez yo recuerdo en una primera comunión, una señora ya al final, una de las catequistas, con mucha alegría, fue y dio las gracias. Y entonces al final, tan bonito que iba, pero lo dañó, porque sale, y ahora ustedes que han hecho esta primera comunión después de tanta intrusión,
tienen que, y le di una lista de las cosas que ellos tienen que hacer ahora. Yo no, usted lo ha dañado. Ellos saben ya lo que tienen que hacer, pero con esa forma tan dura a veces de usted hablar, no, que tienen que esto y que no pueden ir a esto. A un niño que no pueden estar jugando en la hora de la catequesis porque tienen que ir a la iglesia. Miren, a veces es preferible buscar una hora más adecuada y no quitarle a un niño o a una niña algo que le guste, porque a lo que usted lo va a mandar después no van a ir con gusto y por eso no van a querer volver. Es buscar la manera de que todo sea de la mejor forma, de que nosotros, porque somos adultos y porque tenemos la experiencia, que nosotros somos que lo sabemos todo. Miren, no, es buscar el bien más general, ¿no? El bien para todos, pero ser como Jesús, que fue amor, que fue comprensión, que buscó la manera de nunca obligar, sino que con su propio ejemplo invitaba a la persona a actuar de forma tal que se hiciera un bien mayor. Entonces, lo más importante es nosotros buscar la forma de ¿y cómo yo voy a dar buen ejemplo a este niño, a esta niña que hoy estoy tratando de que sea mejor, de que sea una persona correcta en el futuro y de que a ella o a él que estoy trayendo hoy a la iglesia, que la estoy trayendo a bautizar o a confirmar o a su primera comunión, porque los niños no saben lo que hacen en ese momento, ni los de primera comunión la mayoría de veces, porque la emoción, ¿verdad?, no lo pone concentrado en lo que tienen que hacer o en lo que están haciendo. Ahora nosotros como adultos sí sabemos, y es desde nosotros que ellos tienen que recibir esa instrucción y ese testimonio de vida para poder ser unas mejores personas, tanto dentro como fuera de la iglesia. Pues miren, antes de concluir es importante insistir en varios puntitos. Primero, los sacramentos son actos religiosos en los que la iglesia reconoce que Dios se hace presente de una manera especial en ese momento, en la celebración, en el rito. Pero no son actos privados ni exclusivos para alguno. Hay personas que me han dicho a mí que si, por ejemplo, pueden hacer un bautizo solamente ellos, la familia, o la primera comunión en una casa, incluso en una capilla, como de manera privada. Miren, no, ningún sacramento, nada en la iglesia puede ser privado, porque es Dios que se da, es Dios que se ofrece, y Dios no puede ser enclaustrado, Dios no puede ser encerrado, no puede. Entonces, en ese sentido, todo sacramento es público y se debe celebrar en comunidad. No son actos privados, son más bien para todos, porque es el darse de Dios a sus hijos, y eso es Él quien lo decide y lo hace posible, no es cosa de nosotros. Otra cosa importante, cada sacramento debe ser asumido y celebrado como la totalidad de Cristo Jesús, que se da en ese acto de amor a la comunidad, que es quien lo recibe también con amor y con conciencia de que Él se da para ser celebrado y encarnado por todos. Es decir, no es nosotros creer que, bueno, en el sacramento del bautismo Jesús se nos da una parte, en la confirmación, que recibimos el Espíritu Santo, porque en el bautismo no, ni en esto. Miren, en cada sacramento es celebrar a Cristo total, completo. No es verdad que el sacramento de la confirmación nos lleva a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tenemos nosotros, repito, desde antes de nacer. Es como una renovación que se hace. Y renovación por la enseñanza de aquellos que son mis padres, mis padrinos, el obispo, el ministro, todos. Entonces, esa renovación consiste en yo recordar, y por medio del acompañamiento de aquellos que están conmigo ahí, de yo recordar quién es Cristo para mí, quién debe ser y cómo lo debo practicar. Entonces, en ese sentido, es tanto quien los recibe como quien acompaña, quienes deben sentirse renovados en cada sacramento, porque es Cristo completo que se da en cada sacramento, no por parte.
Recuerden, Jesús es Dios y Dios no se da un chin ahora, un chin ahorita, sino que se da completo siempre. También los sacramentos no son actos mágicos ni misteriosos que encierran como cosas oscuras, ¿no? O que no pueden ser desveladas. Todo sacramento parte del amor de Dios a sus hijos. Él se da en total transparencia tal cual es. Un sacramento, señores, no es un misterio que uno tiene que estar como muy así, porque si no, que no se da bien, y que si no te persigna bien, y que si no te hinca, y que si no cierra los ojos, y que si no pone la mano así. Miren, no, todo eso es con libertad, con la gracia de sentirnos alegres, contentos, porque reconocemos a Dios presente en ese acto. Que no puedo ir a un bautizo, una cosa, si no voy vestido de blanco embute. El blanco es en el sacramento, por ejemplo, tanto del bautismo como de la confirmación, símbolo de pureza, porque eso simboliza, ¿no? Y el sacerdote en el bautismo, por ejemplo, le pone un pañuelito blanco en la cabeza del niño, simbolizando esta pureza. Pero la vestimenta, eso no es importante. No. Que si no es vestido de blanco y ahora, muy bonito, si la familia entera se viste de blanco, muy bien. Pero miren, usted lo que está diciendo es que usted está puro con eso y que esa pureza es lo que usted le va a transmitir a ese niño. ¿Usted está consciente de eso? ¿O es simplemente por figurear? Porque hay gente que se compran unos trajes ahora en estos bautizos, en la primera comunión, en la confirma, unos trajes que gastan más en eso. Y bueno, pero el significado, sí está bien. Y no debe ser así. Un niño, una niña no tiene que vestirse de blanco obligatoriamente para recibir un sacramento. El que tiene que estar vestido de blanco es el corazón suyo que lo lleva, ¿no? Y que le acompaña para luego transmitir esa misma pureza en la vida. No en ese momento nada más, no, en la vida. Pureza. Eso es lo que significa. Y también algo de mucha importancia es que todo esto implica que todo sacramento es la invitación de vivir en la propia persona la vida de Jesús. Eso es el centro, porque Él es el que está en cada sacramento de forma total, así como ese seguimiento al testimonio de vida, ¿no?, de Jesús, ahora en la vida de aquellos que presentan a la iglesia, a quienes van a ser bautizados, confirmados o su primera comunión. La pureza de Jesús es la que estamos invitados a llevar, aquellos que recibimos un sacramento o los que llevan al niño, a la niña y los que les acompañan. Es por esto que la decisión de practicar u ofrecer un sacramento en la iglesia implica dos cosas importantes, que la decíamos, ¿no?, que es la libertad y el compromiso. Libertad y compromiso. ¿Y qué entonces significa esto para nosotros? Bueno, la libertad en la práctica o en la manera de encarnar a Jesús en la propia vida y desde ahí formar a otros a partir del conocimiento del propio Jesús, es decir, de lo que Él, el que lleva, ¿no?, la persona o el adulto ya que recibe el sacramento, ha aprendido, ¿no?, de los evangelios, de la palabra de Dios. Es el testimonio que está llamado a poner en práctica. Y eso es en los adultos, pero los niños, bueno, por el testimonio de vida de sus padres, de sus padrinos, de la comunidad, de los catequistas. Entonces, la práctica, eso por un lado la libertad, no, ahora, la práctica es ese dando buen ejemplo con el testimonio de quienes se comprometen, padres, padrinos, como ya decía, y la comunidad, a acompañar y a educar en la fe a sus hijos, a sus ahijados. Es buscar la manera de que ese testimonio ellos lo vean en mí. Señores, hay jovencitos, niños, adolescentes que no van a la iglesia
por algún maltrato que le han dado, que un padre, una madre, el abuelo, la tía. Pero ¿y estos que van a la iglesia me tratan así? ¿A qué voy a ir yo? Yo he vivido esa experiencia con algunas familias, lamentablemente. Pero ¿y por qué estos muchachos no van a la iglesia? Por lo que usted es con él. Por esa manera de usted no ser amable, bondadoso, cariñoso, comprensivo, buen acompañador. Lamentablemente es así. Entonces yo no puedo pretender que vayan a la iglesia, que sean así, porque yo lo digo simplemente. No, es que lo que usted le enseña con su manera de ser, eso es lo que va a determinar que un niño o una niña quiera darle seguimiento a la vida de Jesús. Porque ningún sacramento debe ser impuesto a nadie, ya que es un compromiso de practicar a Jesús en la propia vida por la pertenencia que me otorga la iglesia. Y esa libertad, tanto de quien recibe el bautismo como de quienes presentan a quien se bautiza, debe ser lo fundamental, ya que practicar los valores de Jesús nunca se hace desde imposiciones, sino con el convencimiento de que es un bien tanto personal como comunitario. Porque en definitiva, un sacramento no es un cumplimiento social, sino un compromiso eclesial de quien desea ser como Jesús o de quien quiere instruir, acompañar y guiar a otros a ejemplo del propio Jesús. En esto es que radica esa esencia de que quien no está dispuesto a asumir este compromiso como es debido, entonces no debe bautizarse, es decir, recibir el sacramento, ni debe bautizar como padre, como padrino, porque no está dispuesto a dar el testimonio necesario. Ojalá que estas enseñanzas, que hemos compartido, que hemos visto ya en estas 2 últimas semanas, nos ayuden a nosotros a en verdad practicar lo que es un sacramento, lo que nos lleva a nosotros a ser seguidoras y seguidores de Jesús, tanto para recibir sacramentos como para nosotros acompañar padres, padrinos, familia, comunidad. O sea, nosotros estamos, señores, para que aquellos que van a recibir un sacramento puedan hacerlo con alegría y luego con el compromiso de continuar practicando a Cristo Jesús en sus vidas. Que esto sea lo que verdaderamente nos convenza de que es un proceso y de que el proceso es para acompañarlo. Que Dios les bendiga, que Dios nos bendiga a todos y nos dé la gracia de en verdad acompañar como se debe a nuestra iglesia en los sacramentos y en todo lo que de Dios vamos recibiendo como comunidad. Vamos luego a tener ya, a partir de ahora, el tema en cada uno de los sacramentos, buscando la manera de profundizar en cada uno de ellos y ver verdaderamente ese compromiso que cada uno nos ofrece. Que nosotros ya con esta introducción general podamos ir viendo cómo me pide Dios vivir mi propio sacramento, mi propio bautismo, y ponerlo en práctica por el ejemplo que yo pueda dar y decida dar a los demás. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias por esta sintonía en su programa Hablemos de Biblia y Espiritualidad. Y bueno, hasta la próxima semana. Que Dios con su Santo Espíritu nos bendiga, nos acompañe, nos consuele y nos haga partícipe de la gracia de su alegría desde su presencia en nosotros. La Biblia es como las tortillas que hacemos en el comal, porque es para compartirla en calor de fraternidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.